Examen clínico del sistema urinario presentado por Dana Isabela Cuervo Corredor. Para iniciar hablando del sistema urinario es necesario conocer cuáles son los órganos que lo componen o también llamados los órganos urinarios. Estos órganos o dentro de estos órganos encontramos a los riñones que tienen diversas funciones, pero por el momento solo vamos a mencionar que en este lugar es donde se va a formar la orina. También encontramos los uréteres, que son tubos que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga para su almacenaje. En el caso de los machos se encuentran en el pliegue genital y en el caso de las hembras los uréteres están en el ligamento ancho del útero. También otro órgano es la vejiga, que es un saco de musculatura lisa en la que se acumula la orina y precisamente la micción se va a dar cuando ya esta llega al límite de su capacidad. Y por último tenemos la uretra que presenta doble función, una función urinaria como tubo colector de orina y comunicación con el exterior y una función reproductora en el caso de los machos que la uretra pues va a llevar al exterior los productos prostáticos y seminíferos. Algo que es importante a la hora de hacer el examen clínico es tener en cuenta que los riñones no solo van a producir orina, sino que tienen múltiples funciones. Tienen función depuradora, además de eso, tienen o se encargan del catabolismo de proteínas, también ayudan a mantener el equilibrio homeostático del cuerpo, mejor dicho, son los que se encargan de mantener este equilibrio. Tienen también funciones a nivel cardiovascular que están relacionados eh, a, a la vasopresión y también tienen funciones antieméticas. Entonces, los riñones tienen función endocrina. Ellos van a encargarse de la secreción de eritropoyetina. Esta va a favorecer la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea y también se encargan de la secreción de renina, pues que como ya sabemos la renina se sintetiza y se libera en función del volumen cardíaco o la presión sanguínea. Entonces, ¿por qué es importante mencionar todos estos aspectos o tener en cuenta todas estas funciones? Resulta que los riñones tienen relación con otros sistemas. Por esta razón, el examen renal no se enfoca solo en este órgano o en los órganos urinarios, sino que se va a hacer un examen general. Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar que la semiología del sistema urinario se enfoca en cuatro diagnósticos. El diagnóstico anatómico en el que se va a tener en cuenta el tamaño y la forma, pues basándonos por supuesto o teniendo como referencia el tamaño y forma normales en cada especie. Por ejemplo, en perros, pues la superficie de los riñones va a ser ovalada, mientras que en gatos tiende a ser un poco más redondeada. Y una característica que encontramos es que en bovinos la forma de los riñones es bastante diferente, pues tienen una forma lobulada y no son perfectamente simétricos los riñones, pues en esta especie. El tamaño va a variar dependiendo de la especie, pero debemos tener claridad cuál es el tamaño normal en cada especie para poder dar un buen diagnóstico anatómico. En el diagnóstico anatómico también se tiene en cuenta la inervación. La inervación, pues en este caso es dada por el sistema autónomo, pero también hay inervación sensitiva, pero esta solo llega a la cápsula y a pelvis renales. Por esto, cuando hay falla renal,
no se presentan signos y síntomas, sino hasta que la cápsula del riñón se ve afectada. En el, en el diagnóstico anatómico también debe tenerse en cuenta la ubicación de, de los riñones. Entonces, esta ubicación varía un poco dependiendo pues de cada especie, pero en todas las especies se mantiene que el riñón derecho se encuentra un poco más hacia craneal que el riñón izquierdo. En el caso de caninos, el riñón derecho lo vamos a encontrar entre la vértebra torácica 12 o 13 hasta la lumbar 1 o 2 y el riñón izquierdo se encuentra una vértebra más o menos más hacia caudal. Em, en felinos, el riñón derecho se encuentra entre la lumbar 2 y la lumbar 3 y el izquierdo se encuentra igual o ligeramente más hacia caudal. En cerdos encontramos el riñón derecho entre las vértebras L1 y L4 y el riñón izquierdo se encuentra en la misma ubicación. En rumiantes, el riñón derecho entre la torácica 13 a la lumbar 3 y el riñón izquierdo se encuentra 2 veces más hacia caudal aproximadamente. En equinos se encuentra el riñón derecho entre la T13 y la T17 y el izquierdo entre la T17 y la L3. También encontramos, o bueno, se va a tener en cuenta el diagnóstico nosológico, el etiológico y el clínico. Ya para abordar el examen clínico, pues iniciamos con la reseña, en donde tenemos en cuenta el nombre, la edad, el sexo, la raza, el peso y la utilización del animal. En el caso de el sexo, pues para tener claridad de cuál es la predisposición dependiendo pues, del sexo del animal. En el caso del sistema urinario encontramos que los machos tienen predisposición a enfermedades uretrales, pues gracias a su anatomía. Y también tenemos en cuenta la raza para poder conocer la predisposición de las razas hacia ciertas enfermedades. Eh, en este caso tenemos el ejemplo de Yanis, una perra de 8 meses, hembra, raza criolla. Su peso es de 17 kilogramos y su utilización pues es un animal de compañía. Ya después de la reseña empezamos a hablar de la anamnesis, que pues es otro factor a tener en cuenta bastante importante, en donde vamos a hacer ciertas preguntas al propietario y a tener en cuenta pues el historial clínico del paciente para detectar signos y síntomas que indiquen alguna patología renal como poliuria, que es pues el aumento en la cantidad de orina diaria. Esta poliuria puede ser fisiológica o patológica. En el caso de la patológica está relacionado con insuficiencia en la absorción tubular de agua. Bueno, puede estar relacionado con esta patología o con insuficiencia en la reabsorción de solutos de los glomérulos y en algunos casos se presentan las dos insuficiencias al tiempo. También podemos identificar en la anamnesis anuria, que es la suspensión o la disminución de secreción de la orina por 24 horas. La anuria puede ser de origen renal por destrucción de las nefronas o prerrenal, que en este caso el riñón pues está bien, podríamos decirlo, cumple sus funciones, es funcional, pero no puede llegar a cumplir su función por problemas de hipotensión, es decir, porque no le llega el aporte sanguíneo que necesita
para pues producir la orina. Otro signo que es importante evaluar es que pues no haya pues presencia o el animal no esté presentando disuria, que es pues micción difícil y dolorosa de orina, y la orina precisamente se da en gotitas. Em, Otro signo es la oliguria, que es la disminución de la cantidad de orina eliminada, y también encontramos la polaquiuria o buscamos en la anamnesis eh, este signo, que es pues una micción frecuente en poco volumen. Este, este signo es característico en prelitis y pielonefritis, cuando hay cistitis y cuando hay también uretritis. Otro signo que es importante es la hematuria, que es la presencia de sangre en orina. Esta se puede dar pues a nivel renal, que esta es poco común. También puede darse por congestión por intoxicación. También encontramos que hay una hematuria inicial, que es la que se da por lesiones en uretra posterior y también en próstata. Y también encontramos la hematuria terminal, que se da generalmente por enfermedades que pueden estar, por ejemplo, en la vejiga. Por último, encontramos la hematuria total, que su causa se da por encima del cuello de la vejiga. La anamnesis también debe tenerse en cuenta la postura del animal a la hora de la micción. Las posturas normales, en el caso de los caninos, pues en las hembras es semisentada, en los machos, pues estos levantan la pata en lugares que no conocen para marcar territorio. En el caso de los felinos, tanto los machos como las hembras se encuentran semisentados en lugares que sean terrosos o pisos que sean de fácil remoción. En el caso de bovinos, eh, las hembras hacen, mejor dicho, hacen chichi, digámoslo de esta manera, de pie, levantan la cola y separan las piernas mientras arquean el lomo. En el caso de los machos, la micción es con pulsos, es de pie, pueden hacerlo caminando, de cúbito o mientras se encuentran comiendo. En el caso de los equinos, las hembras suelen adelantar los miembros anteriores, contraen el abdomen, levantan la cola mientras arquean el lomo y separan los miembros posteriores. Mientras que los machos pues también adelantan los miembros anteriores en una posición de descanso y también contraen el abdomen. Precisamente es importante tener claras las posturas normales, porque en caso de que se presenten posturas anormales podría indicarnos alguna molestia que está sintiendo el animal a la hora pues de la eliminación de la orina. Cuando vamos a realizar el examen del sistema urinario debemos tener en cuenta los métodos de exploración, que son, pues, en este caso, la inspección y la palpación, que nos van a permitir, pues, conocer si hay alteraciones en las vísceras, si hay alteraciones de las funciones de algún órgano de este sistema y si hay también alguna alteración de la orina como tal. También deben realizarse pruebas funcionales como la prueba de aclaramiento, que mide la concentración de creatinina en sangre y en orina, y como también la prueba de índice de depuración, que esta prueba lo que hace es que compara los niveles de creatinina en sangre con los de la orina, para saber de qué manera están funcionando los riñones.
Teniendo en cuenta esto, podemos ya empezar a hablar del examen objetivo general. Este se inicia con la inspección general del paciente después de haber tomado las constantes fisiológicas del animal, y en la inspección se tendrá en cuenta la constitución, el estado de nutrición, de piel y faneras, las actitudes y el estado del sensorio del animal. Para evaluar las actitudes, el paciente debe empezar a caminar para poder observar si hay manifestación de dolor, que se evidenciaría con dificultad en la extensión de miembros posteriores y también de la columna. Esta manifestación de dolor al realizar este movimiento puede darse en pielonefritis bacteriana en bovinos y en caninos en nefropatías agudas y subagudas. También puede presentarse hipertonía en los músculos abdominales y a la hora pues de evaluar o de examinar piel y faneras puede haber dermatitis eczematosa de apariencia seca causada por nefropatía de evolución crónica, pero pues en este caso, como se ve en la imagen del lado derecho, no hay presencia de ningún tipo de dermatitis. Pasamos entonces al examen objetivo particular, en donde se va a usar principalmente el método de la palpación. En este caso el método de inspección no es de mucha ayuda o de mucha utilidad, pues porque las patologías de vísceras y las anormalidades del medio interno no son visibles. En la palpación hay como distintos métodos físicos. Entonces, en el examen físico, el método puede ser de manera directa. Un ejemplo de esto es la palpación rectal en bovinos y equinos, o de manera indirecta. En bovinos pequeños y medianos, el riñón izquierdo puede palparse fácilmente, pero pues ya cuando este crece se vuelve imposible. En animales que son descarnados, los túbulos renales y la parte inicial de los uréteres también pueden llegar a palparse, y cuando hay patologías como uretritis, los urolitos o cálculos uretrales, que son los que suelen causar estas patologías, pueden palparse fácilmente. En el método de palpación, o estos métodos son utilizados con el fin de identificar anomalías en la forma, en la situación, la superficie, la consistencia, el tamaño, la movilización, y también pues se utilizan para identificar si hay sensibilidad o dolor. En pequeñas especies, en todos los casos se hace una palpación bilateral bimanual. Entonces, el paciente debe ser ubicado en estación, es decir, de pie, y el veterinario debe empezar a palpar en la zona en la que se encuentran ubicados los riñones. No se llega a palpar como a lo loco, sino que se debe saber cuál es la ubicación exacta del riñón derecho y del riñón izquierdo. Para tener un mayor alcance, se pueden pasar los brazos por medial de los miembros posteriores del paciente, y para la palpación de la vejiga se hace presión sobre el hipogastro, y allí debe estar uniforme y puede llegar a palparse si pues está llena. Los uréteres no pueden ser palpados, y para examinar la uretra se utiliza la sonda uretral, que nos ayuda a evaluar si se encuentra obstruida
la uretra o si está normal. Otro método para palpar los riñones es ubicando al animal en decúbito lateral y se hace presión sobre la zona. Este método, en el caso de los caninos, nos facilita más la palpación del riñón derecho que del izquierdo. En el caso de los animales grandes, en este caso pues bovinos y equinos, se utiliza la palpación interna o braceo rectal. De esta manera pues va a poder sentirse, em, van a poder sentirse los riñones y la vejiga solo se va a poder palpar si está llena. También en el examen clínico debe examinarse la vulva. Esto pues aplica tanto para caninos como para em, felinos, bovinos y equinos. Esta pues debe tener su coloración normal, que es rosa pálido, y en caso de que esté en el celo, pues el rosa tiende a ser un poco más fuerte. También deben evaluarse las descargas vaginales, de manera que pues las descargas tengan el color y la textura normales. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta los métodos complementarios de diagnóstico, como la radiografía, la radioscopía, la pielografía, el test de privación de agua, la biopsia renal y también la prueba del nitrógeno ureico en sangre. Este último pues es importante para el diagnóstico de patologías que no presentan signos y síntomas, como es el caso de la falla renal, que en este caso pues la única manera de saber que hay falla renal es por medio pues de la medición de la creatinina y de la urea. Muchas gracias. Eso pues sería todo lo relacionado al examen clínico del sistema urinario.